vamos sin más, entonces 3 casos clínicos, muy sencillo la forma en la cual vamos a trabajar y vamos a empezar. Y el primer caso clínico de la tarde, noche de hoy, dice así. Esta es una mujer de 24 años de edad que acude a tu consulta porque ella tiene diagnóstico de hipotiroidismo, la ves en la consulta externa y desea embarazarse pronto. Tiene como antecedentes que su mamá tiene hipotiroidismo con adecuado control y ella también está con control adecuado. Tiene unos laboratorios, unas pruebas de función tiroidea de hace 3 meses y la TSH está dentro de rangos normales con la sustitución de levotiroxina que tú le has prescrito. Solamente requiere fatiga ligera, pero la pregunta es, a esta paciente con hipotiroidismo que desea embarazarse, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es la mejor, la más adecuada? A, hay que mantener la misma dosis de levotiroxina durante el embarazo. B, hay que disminuir la dosis de T4 cuando se embarace. C, hay que aumentar la dosis de T4 antes del embarazo. O D, hay que incrementar la dosis de T4 cuando se logre embarazar. Es la pregunta número 1. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. 4, 3, 2, 1. Y tiempo, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, solo fue el 46%, 54% de ustedes seleccionó otras respuestas, pero la respuesta correcta es que esta paciente cuando logre el embarazo hay que aumentar la dosis de T4. Y voy a detener el uso compartido. Llama la atención que ninguna de los distractores se quedó sin contestar. Y esta pregunta principalmente hace alusión al tratamiento de las pacientes con hipotiroidismo que deseen embarazarse o que estén embarazadas. ¿Por qué hay que incrementar la dosis hasta que sucede el embarazo? No se ha demostrado que el hecho de aumentar la dosis previo al embarazo mejore las condiciones o mejore la concepción o mejore los desenlaces del producto y de la madre gestante. Por lo tanto, se ha determinado que el mejor momento de incrementar la dosis en las pacientes que desean embarazarse es cuando se logra la concepción. ¿Pero por qué hay que aumentar la dosis de levotiroxina en estas pacientes cuando ya tienen embarazo? Porque debido al embarazo, los estrógenos, el aumento de esta hormona incrementa los niveles de la globulina de unión a la tiroxina, de tal manera que la cantidad de levotiroxina libre se encuentra disminuida. Además, recuerda que parte de la gestación de los humanos aumenta los niveles de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana. Y esta fracción beta, recuerda que es muy similar y estimula, esta hormona estimula los receptores de TSH. Recuerda que por eso pedimos la fracción beta y no la fracción alfa. La subunidad alfa de TSH y de la hormona gonadotrofina coriónica humana es prácticamente la misma. De esta forma, esta hormona gonadotrófica va a aumentar los niveles de tiroxina, pero van a ser secuestrados por el aumento en los niveles de la globulina de unión a T4. Por lo tanto, hay que incrementar aproximadamente un 30% de la dosis que está consumiendo la paciente durante el embarazo. ¿Por qué? Porque si no, la paciente puede cursar con un hipotiroidismo por no haber aumentado esta dosis y esto está asociado con enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia, parto prematuro o incluso hemorragia postparto.
posparto. Entonces, no se te olvide, las pacientes con hipotiroidismo hay que aumentar la dosis en 30%. Solamente si tiene hipotiroidismo, obviamente. Las pacientes que no tienen ningún trastorno tiroideo no es necesario, la propia glándula se regula, pero hay que aumentar la dosis en las pacientes que requieren de sustitución por hipotiroidismo la mayoría de las veces, 30% para evitar los desenlaces que pueden ser muy complicados en las pacientes con hipotiroidismo y en las cuales no se aumenta la dosis, porque esto es asociado con diferentes consecuencias, tanto en la paciente como en el producto. Así que no se te vaya a olvidar, y el mejor momento para aumentar la dosis de T4 es cuando se logra la concepción. Es lo que te tienes que llevar para el examen nacional. De hecho, existen nomogramas en los cuales se puede correlacionar cuál es la dosificación y los niveles de TSH de acuerdo al embarazo y a los trimestres de la concepción. Así que no te pongas triste si la tuviste mal. Ya de esta forma no te vas a equivocar durante el examen. Pero bueno, vamos con el segundo caso clínico. Esta es una mujer de 32 años que la ves en urgencias porque tiene palpitaciones y además tiene disnea. Ella te dice que tiene ciclos menstruales irregulares y por lo tanto hace 2 meses iniciaron anticonceptivos orales con la idea de regularlos. Tiene antecedente de diabetes tipo 1 desde hace 13 años y está en tratamiento con insulina tipo glargina y lispro con un adecuado control hasta hace un mes, por lo que ha necesitado aumentar la dosis de estos medicamentos. Viene porque se siente ansiosa, tiene insomnio y ha perdido peso de forma no intencional, y ella lo atribuye a que toma demasiado café cuando está trabajando. Ayer le realizaron una tomografía de tórax contrastada y no se identificó tromboembolia pulmonar. A la exploración física te llama la atención que está con náusea y vómito, la mantienes en observación y 6 horas después la ves confundida, diaforética y agitada. Tiene 38,9 grados de temperatura, PA de 146/65, frecuencia cardíaca de 154, está bastante taquicárdica, campos pulmonares limpios. Los laboratorios BH y creatinina se encuentran normales, la glucosa en 350, las bilirrubinas totales en 2,3 a expensas de directa. AST y ALT elevadas, y le tomas una gasometría arterial, la cual se encuentra normal. Todo esto, este tipo de caso clínico, no te preguntan si es o no un cuadro de tirotoxicosis. El evaluador se va al siguiente nivel y te pregunta qué probablemente provocó este cuadro de hipertiroidismo. A, la glucosa elevada; B, la angiotomografía de vasos pulmonares; C, la gasometría; o D, las transaminasas elevadas. Es la pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar y por favor voten. 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. De hecho, llama la atención el hecho de que nadie contestó la toma de gasometría. Esta paciente tiene una reacción adversa al medio de contraste iodado por la angiotomografía de vasos pulmonares. Nadie puso que la gasometría, entonces no vamos a invertir más tiempo en eso, pero la mayoría puso que esto sucedió por la glucosa elevada. Y llama mucho la atención el hecho de que piensen que esto pueda ser una complicación de la diabetes, pero no es así, no es un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. No por el hecho de que tenga la glucosa elevada significa que es así.
Y recuerda que, bueno, los pacientes con cetoacidosis diabética pues tienen el bicarbonato por los suelos y te está diciendo aquí el evaluador que el bicarbonato se encuentra normal. Entonces podríamos descartar una cetoacidosis diabética y para el estado hiperosmolar necesitaríamos calcular la osmolaridad sérica, pero parece que no es el caso. Entonces, la glucosa elevada no es la causante de este problema y tampoco las transaminasas elevadas. Lo que tiene esta paciente es una tormenta tiroidea. Y la tormenta tiroidea fue precipitada en una paciente que ya tiene datos de hipertiroidismo. ¿Por qué pensamos que tiene hipertiroidismo? Bueno, pues te está diciendo que tiene desde hace algún tiempo ansiedad, insomnio y lo está relacionando a que está tomando café, pero en muchas ocasiones esto no es así, sino esta paciente tiene esos síntomas de hipertiroidismo por alguna alteración en la glándula tiroidea que tendríamos que evaluar posteriormente. La tomografía de tórax contrastada, de hecho el evaluador enfatiza mucho en que es contrastada, provoca un fenómeno que antes se conocía por los epónimos de Jod-Basedow. Lo que sucede es que los pacientes que ya tienen una historia de hipertiroidismo con el uso de yodo contrastado precipita una tormenta tiroidea o más datos de hipertiroidismo. ¿Y qué es lo que cómo se traduce esto clínicamente? Pues la paciente tiene casi 39 grados de temperatura, está taquicárdica, la presión recuerda que no es un elemento que sea muy fiable para determinar si hay hiper o hipotiroidismo. Pero, y las transaminasas, bueno, pues están discretamente elevadas, tampoco es algo que nos preocupe, pero todos estos problemas de náusea, vómito, diaforesis, agitación, parece que esto es un cuadro de hipertiroidismo que conocemos con el epónimo de fenómeno de Jod-Basedow. Y esto es secundario a que utilizaron un medio contrastado con yodo. Existen otros medios que tienen baja carga de yodo o que no son yodados, pero bueno, por eso el evaluador aquí te pone todos esos antecedentes. Entonces, recuerda, la tormenta tiroidea es una de las grandes complicaciones de los pacientes con hipertiroidismo y existen diferentes factores precipitantes. Pueden ser que sometieron a estrés al paciente, como la cirugía, los pacientes con alguna enfermedad aguda, principalmente infección, incluso hay pacientes las cuales que ya tienen hipertiroidismo y todo el fenómeno del nacimiento de un nuevo producto les provoca la tormenta hipertiroidea y la carga de yodo, como lo que sucedió con esta paciente, que provoca este fenómeno que se conoce como de Jod-Basedow. Cuadro clínico: fiebre, taquicardia, hipertensión, falla cardíaca, arritmias, agitación, delirium, convulsiones, proptosis, temblor, náusea, vómito, diarrea o ictericia. Entonces, es importante el hecho de que identifiques este fenómeno que se precipitó por una carga alta de yodo en una paciente que ya tenía datos de hipertiroidismo al parecer y hay que darle un tratamiento adecuado. Hay que utilizar esteroides, hay que darle carga con Lugol para inhibir la síntesis de T4, hay que darle beta bloqueadores y medidas para disminuir la temperatura. Esto, muy importante el hecho de que lo identifiques porque la tormenta tiroidea sin tratamiento adecuado puede tener un desenlace mortal en un 15-20% de los pacientes. Pero bueno, vamos con el último caso clínico después de este patrocinio. Este es un hombre de 66 años que tiene diabetes tipo 2 y te va a ver a la consulta porque desde hace 10 años que tiene el diagnóstico de la diabetes. Ahora le está molestando los pies, tiene un dolor urente desde hace un par de meses, 10 años de diabetes tipo 2 y unos par de meses con un dolor en las extremidades. Dice que es tan molesto que interfiere con sus actividades de la vida diaria y es mucho peor en la noche. Además tiene antecedentes de hipertensión, dislipidemia y cardiopatía isquémica. De hecho, tuvo un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST hace 4 años. Está en tratamiento con glargina, lispro, metoprolol, valsartán, atorvastatina y aspirina. A la exploración física notas que tiene pérdida de los reflejos de estiramiento muscular de forma bilateral y además tiene alteraciones en la vibración y la propiocepción por debajo de las rodillas. La hemoglobina glucosilada está elevada en 8.6 y la creatinina también en 1.55. Además de optimizar estos desenlaces glucémicos, ¿cuál es la mejor maniobra inicial para mejorar los síntomas del paciente? A, le damos amitriptilina. B, le damos ketorolaco. C, psicoterapia de pregabalina. Es la pregunta número 3, el último caso clínico de la tarde de hoy. Tienes un minuto para contestar y por favor voten.
Me hicieron una pregunta del caso clínico anterior sobre el tratamiento de... ¿Sería similar al síndrome del eutiroideo enfermo? El eutiroideo enfermo son pacientes los cuales están críticamente graves y los cuales por alguna razón les toman pruebas de funcionamiento tiroideo y todo está disminuido. Lo que se recomienda en estos pacientes es de que salga de la gravedad el eutiroideo enfermo y posteriormente en el seguimiento puedes ver si el paciente quedó con hipotiroidismo, pero es una autorregulación que tiene la glándula tiroides, no hay que hacerle caso y eso sí lo preguntan en el examen nacional, es la única ocasión en el cual la medición de la T3 reversa, así se llama el estudio, T3 reversa, tiene utilidad. Síndrome del eutiroideo enfermo, son pacientes críticamente enfermos que tienen datos de hipotiroidismo por pruebas de funcionamiento tiroideo. No le hagas nada, déjalo en paz, que mejore de la crisis. 3, 2, 1 y tiempo. Compartimos los resultados. Muy bien, más del 88% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Este paciente, lo que además de mejorar sus metas glucémicas, hay que iniciar un antiepiléptico que es pregabalina. Algunas de las opciones no fueron seleccionadas y este paciente lo que tiene es algo que es una complicación de más de 5 o 7 años de diagnóstico con diabetes y mal control al parecer, que es neuropatía diabética. Y lo que ha demostrado mejorar en estos pacientes es el uso de antiepilépticos, pregabalina o gabapentina y en ocasiones hasta las tenemos que combinar. Son medicamentos que no hacen efecto de forma inmediata, se tardan entre 3 a 8 semanas en iniciar su efecto y modulan la neurotransmisión. El gran problema que existe en los pacientes con mal control glucémico es el hecho de que las fibras nerviosas empiezan a tener porciones de desmielinización y esto se traduce clínicamente con la pérdida de la vibración y alteración de la propiocepción, que de hecho es lo que provoca que los pacientes en ocasiones, si no se revisan los pies, pueden tener alguna alteración en el calzado o en el pisado o incluso una piedra y los pacientes esto no detectarlo por las alteraciones en vibración y propiocepción y esto les provoque úlceras y posteriormente complicaciones conocidas como pie diabético. La mejor manera de controlarlo es la pregabalina, mejorar las metas de control glucémico, pero que se restaure nuevamente la función nerviosa, eso es extremadamente difícil. Lo que tratamos de hacer es evitar mayores complicaciones. Ketorolaco no es un analgésico el cual nos ayude en esta situación. Amitriptilina también está dentro de las opciones terapéuticas, no, pero no de primera instancia. Y la psicoterapia, bueno, me parece que actualmente todos necesitaríamos algo de eso, pero no como la mejor maniobra en este paciente que tiene este tipo de complicaciones por el mal control glucémico. Entonces, recuerda lo que utilizamos de primera maniobra terapéutica son antiepilépticos, pregabalina, gabapentina. Durante los 90, cuando se empezó a describir este tipo de patología, que clásicamente se conoce como encalcetín, había una farmacéutica la cual patentó inicialmente la pregabalina, iniciaba una campaña en televisión mercantil en el cual mencionaba que era un dolor entre quemante, urente, que le ardía, pero le picaba. De hecho, es muy difícil que los pacientes te puedan explicar de forma clara cómo es el tipo de molestia que tienen y esto generalmente es secundario a un dolor neuropático. Lo que hacen los antipilépticos, pregabalina, gabapentina, es disminuir la despolarización de las neuronas hacia el sistema nervioso central y esto mejora la tolerancia al dolor. Antidepresivos tricíclicos también se pueden utilizar, pero no de primera instancia. Lo que hacen es aumentar las concentraciones de serotonina y noradrenalina e inhibir las señales de dolor. Opioides también son medicamentos que podemos utilizar, pero no de primera instancia. Capsaicina, recuerda que esto es un derivado del chile. Esto es una crema tópica y esto disminuye la despolarización de las membranas neuronales. Y la lidocaína, que de hecho incluso hay presentaciones en parches, mejoran la transmisión nerviosa en estos pacientes al disminuir la despolarización en las neuronas y esto disminuye la transmisión nerviosa y la transmisión de los estímulos dolorosos hacia el sistema nervioso central. Entonces no se te olvide, la mejor maniobra es 1, mejorar las metas glucémicas y 2, utilizar antiepilépticos para mejorar el sentido y la percepción que tienen estos pacientes porque es extremadamente doloroso. Pero bueno, muchísimas gracias por haberte conectado en este webinar, agradecemos muchísimo tu atención, por favor síguenos en las redes sociales